Pues sí, apreciada audiencia. Entonces ya terminamos esto, pues me dio larguito el video. Eh, pero de todos modos, eh, hay que dedicarle a todo. A mí me toca, para poder yo explicar esto, me toca trabajar. Ustedes lo único que tienen que dedicarle es un momentico a escucharlo. Muy importante, porque luego ustedes van a tener que, en cualquier momento van a expresar una opinión. Y esta es la información base. Ya luego ustedes pueden ir y mirar personalmente, pueden ir y averiguar las cosas por sus propios medios. Pero no hacer como muchos que opinan sobre lo que no tienen la más remota idea. Entonces lo que pasan es por necios. Opinan nomás por opinar. O como los gremios, esas asociaciones ya sabemos cuáles son. Que llegan haciendo proselitismo y no hay información, no hay nada, simplemente por intereses propios. Se pierde totalmente lo que es la ética profesional y el método científico. Que si uno va a hablar tiene que ser con base en información, con información que sea verídica, ¿no? No estar dando cifras. Es que el país recibe tantos millones y yo no sé, y impuestos y yo no hay regalías. Y nunca dan una cifra. Por favor, nos volvimos todos estamos haciendo ahora, por eso quería que saliera esa gente que estaba en Ecopetrol, porque no nombro personas, pero solamente digan mentiras, no, eso falta de seriedad. Cogen la información y la dan de acuerdo a sus intereses. Es que esto sí, que esto es muy rentable. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que ustedes tengan bien esa información, la tengan clara. Acuérdense que esto nos compete a todos. El día que vayan a un hospital, ¿qué tal que les dijeran, es que no lo podemos atender porque no hay presupuesto? Y yo con este dolor de muela, por decir si estoy, o si es una emergencia, y yo aguantarme el dolor de muela porque no hay presupuesto, entonces, pues a todos nos compete, o un hijo, o un empleado que tengan, lo llevan a un hospital, no hay, o agarran una carretera con sus empresas, en sus carrotas, y ven esa carretera dañada, dañándoles el carro, que no la arreglan. Entonces, pues esto es competencia para todos. No podemos atraer la pobreza todo el tiempo. Tenemos que atraer la riqueza, no la pobreza. Y con esa actitud de indiferencia, lo que atraemos es pobreza. Gracias. Mi nombre es Julio César Vázquez Arango, ingeniero de petróleos de la Universidad de América en Bogotá. Esta es mi empresa Oil and Gas Consulting and Investigations. De momento estamos enfocados en esta serie de conferencias sobre la reforma tributaria. Y espero pues que vayamos entrando todos en conciencia de la importancia de esto, y también la presentación, la serie que hice sobre fondos petroleros. Tenemos que razonar bien esto en qué consiste. Bueno, gracias por su apoyo financiero, por esas donaciones. Ustedes saben de que estas producciones no están saliendo perfectas, muchas veces por limitaciones propias mías como individuo, otras por limitaciones técnicas, y ustedes saben de que hay unas que se solucionan con dinero. Ya lo de mi cabeza, lo de mi cerebro no se soluciona con dinero. Pero por ejemplo, un estudio, yo sé que se oyen voces de afuera, música, los perros ladrando, etcétera. Uno con dinero puede llegar a armar un estudio, y ahí ya no hay la excusa. Mejorar el audio, mejorar una cantidad de cosas. De momento lo importante es hacer las cosas a lo que tengamos a la mano, pero con sus donaciones vamos a ir mejorando la calidad técnica de estas producciones. Muy amable, gracias.
estimada audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación, que es una continuación de una serie de presentaciones acerca de la reforma tributaria. Entonces, en las últimas presentaciones nos hemos dedicado a analizar unos artículos escritos por economistas que escriben para este periódico, Razón Pública. Entonces vamos a revisarlos a ver a qué podemos llegar, ¿no? El primer artículo que habíamos visto era este. Todos los artículos son de aclaración, ¿no? Los dos primeros artículos son del 2017. Estos dos que habíamos visto en presentaciones anteriores. Están muy pegados el uno del otro y pues casi ellos se referencian el uno con el otro. Son tres economistas. El primero que habíamos revisado era este economista que llama Francisco Azuero. Muy buenos los artículos de todos, ¿no? Francisco Azuero. Luego, pues Francisco Azuero se refirió al señor Guillermo Rudas. Entonces, pues tocó venir a leer, ¿no? Al señor Guillermo Rudas también. Y el señor Guillermo Rudas luego referenció al señor Álvaro Pardo, que es el que vamos a tratar hoy. Álvaro Pardo. Entonces lo primero que hay que aclarar es de que este artículo de Álvaro Pardo es del 2012, son 5 años antes, y está enfocado a minería, exclusivamente minería, mientras que el artículo de Guillermo Rudas está enfocado a hidrocarburos y minería. De por sí, los tres artículos tratan de lo que es la deducción de regalías, pero este son 5 años antes y está enfocado a minería. Es lo de aclarar antes de comenzar. Entonces, para eso yo preparé esta gráfica. Es una gráfica para que ustedes vayan entendiendo lo que es la línea de tiempo, que aquí es muy importante, ¿no? La línea de tiempo desde cuando se empezaron a dar los acontecimientos. Entonces, aquí yo la tengo ubicada y estamos acá, imagínense, estamos por acá. Ese fue el primer acontecimiento que ahora lo explico. Y estamos por acá. Estamos por acá, vean. Guillermo Rudas y Francisco Azuero hacen sus artículos, y ya en el Álvaro Pardo 5 años antes, acá en este punto ellos dos, y Álvaro Pardo 5 años antes. Y lo del fallo que habíamos hablado de la DIAN es del 2005. Acá quiere decir que el tiempo corre, ¿no? Aquí nos vamos dando cuenta de que cuando ellos escribieron, cuando se dio el fallo del Consejo de Estado en el 2017, ya llevaban 12 años, del 2005 que se hizo donde empezaron a descontar regalías de los impuestos por un concepto de la DIAN. Entonces ahí se pueden dar cuenta de que han transcurrido ahí sus añitos, ¿no? Son 12 añitos. ¿Hasta cuándo? Hasta esta fecha, del 2005 al 2017. 2005, 2010, 2015 y 2017 son 12 años. Nosotros estamos parados ahorita por acá, ¿ve? 2023. Esta es la meta de esta serie de presentaciones, llegar allá. Pero primero tenemos que aclarar muchas cosas. Tenemos que hacer el análisis histórico primero. Otra cosa a aclarar acá. Otra cosa muy importante para aclarar aquí en esta presentación es del señor
Guillermo Rudas, dice que en un artículo anterior en Razón Pública, Álvaro Pardo, que es el que vamos a tratar, había estimado que esta deducción nos costaba alrededor de 1.200 millones de dólares al año. Eso no fue lo que dijo Álvaro Pardo. Álvaro Pardo no dijo al año. Él dijo en 7 años. Aquí está muy claro, ¿verdad? Es una corrección que hay que hacerle a él, porque cuando uno habla de esas cosas tiene que determinar siempre un periodo de tiempo. Tenemos que recordar que el tiempo siempre va en el denominador, que afecta, hay que siempre inventar. ¿Cuánto se gana? No, me gano $1.000, pero $1.000, ¿qué? ¿Diarios? Entonces ese es el punto que hay que aclarar, que hay que corregir el artículo del señor Guillermo Rueda, que son 1.200 millones de dólares en 7 años, del 2005 al 2011, como lo dice él mismo acá. Vean, son 1.200 y él mismo lo dice acá, vean, del 2005 al 2011. Entonces hay que hacer esas aclaraciones porque pues en la presentación pasada fue que la detecté. Estos artículos, como les digo, estimada audiencia, hay que leerlos bastantes veces para uno poderlos entender bien y saberlos explicar bien. Entonces, pues arranquemos con Álvaro Pardo a ver qué dice su artículo. Es de febrero 6 del 2012. Dice, de las famosas regalías a los regalos tributarios. Les recuerdo nuevamente que estoy enfocado a minería. Es que fue la minería la que comenzó a hacer la petición a la DIAN de igual trato, del derecho a la equidad o a igual trato. Sí, de que nosotros ya hablamos de que un estatuto tributario o la política, el artículo 332 de la Constitución dice que tiene que ser eficiente, progresivo y que haya equidad. Ellos estaban reclamando el derecho a la equidad, pero comenzó fue ahí sí los petroleros se pueden lavar las manos, porque eso comenzó fue ya vamos a mirar, por Asomineros Andes. Eso es lo que él está hablando, lo que está comentando. Como les digo, el señor Pardo, yo no sabía de él, aquí está al final. No sabía nada de él porque pues yo a todos los he escogido al azar y me han aparecido ahí en Google. El señor Álvaro Pardo, economista y periodista, director del Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio, autor de artículos y análisis sobre minería, director de Colombia Punto Medio. Y sí, tiene ha hecho varias profesiones. No voy a dedicarle mucho a hablar de la biografía, pero sí sé que actualmente el gobierno Petro, el pacto histórico, ya en septiembre del año pasado, es el presidente de la Agencia Nacional de Minería actualmente. Entonces, pues de aclarar de más o menos el background que tiene el señor Álvaro Pardo. Entonces, el título del artículo dice de la famosa regalía a los regalos tributarios, el detrimento fiscal por la deducción de las regalías mineras, si ve que habla solo de mineras, supera los 1.200 millones. Pues como aquí no lo dijo, pero aquí abajo él lo dijo, más de 1.000 millones de dólares. Sí, lo está redondeando. Al autorizar la deducción sobre el impuesto de renta de las regalías, esto aquí no concatena mucho, porque la deducción de las regalías es decir, no se sabe la realidad hasta el momento, que no se sabe cómo las han deducido, porque pues, como les he dicho, todo va a nivel de aducir, porque no hay acceso a esa información.
de información de personal de cada empresa, su declaración de renta. Entonces, al autorizar la deducción sobre el impuesto de renta de las regalías, no, la deducción se hace sobre los ingresos brutos, es lo que supuestamente está haciendo, pero el impuesto de renta jamás se le hace regalía. Miremoslo acá rápidamente aquí, por acá, decreto, acá, porque es que aquí las cosas es hablando, no, yo aquí lo que evito en mi empresa es especular. Aquí en Oil and Gas Consulting and Investigation hay libertad de expresión, pero no nos gusta la especulación. Ya cuando habíamos hablado del primer economista que hablamos, que fue este señor que está acá. Aquí hablamos de él. Él acá nos explicó Francisco Azuero. Sí, cómo no, Francisco Azuero. Hablamos de él. Él nos habló de la definición de ingresos de Hay and Simon, que son economistas de Estados Unidos de comienzos del siglo XX, de 1920, 1930, por ahí. Ellos fueron los que, la definición viene de ahí, y él dice muy claro aquí, este principio es recogido por el artículo 26 del Estatuto Tributario colombiano, de lo que es la renta, y aquí nos dice cómo se calcula este concepto. Ya le estoy diciendo el origen de dónde es. Ese es el origen. Entonces miremos ahora sí. De ahí vienen esos señores Hay and Simon. Y aquí está, renta, artículo 26. Los ingresos son base de la renta líquida. La renta líquida gravable se determina así: la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados. Ya sabemos que hay unos costos que se exceptúan, y que lo que busca la reforma tributaria es exceptuar las regalías. Se restan las devoluciones, rebajas y descuentos. Si ve, arrancan con devoluciones, rebajas y descuentos. No arrancan con costos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo que se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es la renta gravable y a ella se le aplican las tarifas señaladas en la ley. Un artículo muy importante para que lo tengan, y está obviamente vigente. Sigue vigente. Entonces, yo lo que hice fue, para que quedara más entendible en forma de fórmula, yo lo que hice entonces fue pasarlo acá. Devoluciones, rebajas y descuentos. Prácticamente vemos de que estas dos que están acá, estas dos, aquí arrancamos de los ingresos, ¿no? Arrancamos aquí de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos aquí en la mitad, tenemos devoluciones al comienzo. Así arrancan. Yo personalmente pienso que las regalías deben de descontarse. No importa, vuelvo y aclaro, que A más B sea igual a B más A. Pero para saber diferenciar los tópicos, los ítems, deben de comenzar a descontarse aquí arriba. Sí, eso es lo que es de aclarar. Luego vienen los costos en la mitad y luego al final son las deducciones, que es donde supuestamente, y dice la ley, deben de colocar las regalías. Ahora miramos. No nos adelantemos. Esa es la fórmula. Lo que le quiero aclarar, lo que estamos hablando, no se puede descontar el impuesto, lo que es a la renta líquida gravable, que es la que se multiplica por D. A la renta líquida gravable ya no se le descuenta nada, y el impuesto que nos da
sobre la renta a pagar tampoco se le descuenta nada. El que haga eso ya se está saliendo de la regla contable. Siempre tenemos que aclarar que cada uno no podemos, en todos los países eso es algo universal. Porque si a mí alguien por allá, de donde sea, de la China o de cualquier país asiático, el Medio Oriente, por decir Singapur, Medio Oriente como por decir Arabia Saudita, cualquier país que sea, o Rusia, Ucrania, nos dan un balance, tiene que ser con base en este principio, porque entonces cada uno va a hacer las cosas a su acomodo y no se le va a creer a nadie, tiene que ser con base en un estándar. Pero no nos podemos salir de acá, de esta fórmula. Aclaración, que quede esto va bien claro, no nos podemos salir de esta aquí en Colombia, pues, y a nivel internacional, no nos podemos salir de ahí. Entonces ya de por sí yo ya sé que acá, de acuerdo a más investigaciones, acá la ley es lo que dice, las deducciones se hacen en esta parte. Debes de aclarar esa parte, ese asunto de las de dónde dice la ley que van las regalías. Entonces acuérdense, las regalías se descuentan es como una deducción y se le descuentan es al ingreso bruto, a la renta bruta. A la renta bruta. Yo los ingresos brutos los tengo acá, vean, para que no nos confundamos. Todo está clarito. Aquí están los ingresos brutos, son los ordinarios y extraordinarios. Luego a eso le quitamos estos items que no son costos, son egresos, simplemente son egresos, o de pronto no lo sean, pero los colocan como si fuera un egreso, como si fuera algo, por decir algo que no se les va a cobrar o se les va a reducir, o de pronto un gasto que hicieron. Entonces, y las deducciones son estas, que se restan de la renta bruta. Es de aclarar, eso tenerlo muy claro. ¿Qué es la renta bruta? Es lo que queda después de descontar los costos, todos los costos que tengan causalidad, que tengan que ver con el procesamiento de la materia prima. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Ecopetrol, que Ecopetrol tiene un sobre, es decir, gastan más de lo que deben de gastar. Tiene una cantidad de gente que no tiene que ver con la transformación de la materia prima, de traer ese crudo a superficie y ponerlo en la refinería. Es decir, eso nos compete a los ingenieros de petróleo y a otras ingenierías en general, hasta los contadores, pero hay mucha gente que no tiene nada que ver. Eso aumenta, eso no debería de ser deducible de esos costos. Ciertos gastos sí, pero no deberían de ser deducibles solamente son los que tienen causalidad. Eso es otro punto que hay que aclarar. Ahora miramos entonces sigamos con el señor acá aclarando cosas, por favor, porque aquí la terminología tiene que ser muy clara, muy clara. Aquí no podemos, porque ya con esto lo enredan a uno. Impuestos de renta de las regalías, no. Eso es lo que estaban diciendo, pero no creo que lo estén haciendo así. La deducción sobre el impuesto de renta de las regalías. No es el impuesto de renta, la deducen de la renta bruta, de acuerdo a lo que les expliqué. Entonces, que las compañías mineras pagan por explotar recursos naturales no renovables. El gobierno dejó de recaudar cerca de 1.274, aquí dice el periodo, 1.274 millones de dólares del 2005 y del 2011. Entonces, espero que eso esté claro también ahí, de que son, redondea, 1.200 de, como son cifras que fueron colocadas ahí. Pero ahora miramos las de Guillermo Rudas, que esas sí son cifras más, las dos son predecibles, no digamos que pero para que sea más predecible es mejor. Ahora miramos esos años, ahora los hacemos, no problema, para allá vamos. Entonces ese es el asunto, lo que se deja de recaudar.
ese concepto de la DIAN de deducir. Antes del 2005, supuestamente con esta investigación, entonces no se deducían. Y Ecopetrol, como es un instituto, siempre ha estado como empresa, en esa época era un instituto descentralizado. El instituto descentralizado es el que tiene más del 90% de las acciones son del Estado. Y de economía mixta es menos. Hoy en día es de economía mixta porque le colocaron unas acciones que son de hasta los 11.5, que son privadas, y 88.5, es decir, tiene menos del 90%, entonces es una empresa de economía mixta, pero también sigue siendo un instituto descentralizado, para que por favor vayan teniendo claro que es un instituto descentralizado, son todas las empresas que trabajan, que son del Estado, puede ser de un municipio, puede ser la empresa de acueducto, lo que sea, pero son del Estado, son públicas, hay capital público ahí. Porque ahí es donde comienzan las cosas, el enredo comienza ahí con el cuento de los institutos descentralizados. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones. Y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving account here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye bye.